tal como lo cortés no quita lo valiente, así lo hilarante no quita lo profundo. Y dado que la vida es un juego, aquí comienza La Espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles. No te lo puedes perder. Soy Pablo Veloso y estamos recorriendo algunos personajes propios de la Biblia, del Nuevo Testamento sobre todo, que se nos ha enseñado a pensar que son personas externas, y por eso es que nos cuesta luego incorporarlas a nuestra vida, nos cuesta comprender su dimensión cotidiana y las tendemos a pensar como si fueran seres sobrenaturales que vivieron en cierta época. Habíamos hablado de la Virgen María como un principio muy sutil dentro de nosotros, el más sutil de todos. Es como si yo le dijera a una persona, busca la parte más buena que tengas, más pura, más sutil, lo que los hindúes llaman el buddhi de Buda despierto, ¿no? El intelecto, aquella parte súper delicada, capaz, la única capaz de recibir a lo divino. Bueno, también hay otra figura, que es la de los apóstoles. Los apóstoles eran no uno, sino varios. Y digamos que son un pasito más bajo que la Virgen María, por eso no tienen ese mismo estatus. Es decir, son, en este caso simbólicamente 12, pero representan todas aquellas partes de nosotros mismos que no es aquella pureza superior, radical, que es capaz de anidar a lo divino dentro de nosotros, sino que son aspectos diferentes. Vieron que los discípulos, de repente está Pedro, que es más cabezón, más terco, de repente está, no sé, Felipe, por otro lado está Pablo, que no es discípulo directo, pero que tenía un carácter mucho más de apertura a todos. Luego está Juan, que se supone que era el que era más dulce. Es decir, distintas aproximaciones a esa verdad, a esa aletheia. Entonces son distintas formas de recibirlo. Podríamos decir que dentro nuestro existen distintas maneras de recibir ya más cotidianamente, porque son personas que las conocemos como insertas en una vida. Uno es pescador, otro es cobrador de impuestos, como Mateo, y así. Entonces se entiende que estos apóstoles, cuando los recordamos, cuando los pensamos, cuando los meditamos, cuando leemos sus escritos, lo que estamos haciendo es acordarnos, recordar nosotros mismos que estamos compuestos por muchas partes antagónicas por completo a esta apertura a lo divino, a esta aletheia, a esta verdad con mayúscula, y partes que sí son abiertas. Esas partes pueden ser radicalmente abiertas como la Virgen María, o pueden ser partes que tienen sus dudas, ¿no? Porque la Virgen María se entiende que no tuvo ninguna duda, pero Pedro dudó y lo negó 3 veces. Algunos otros apóstoles tuvieron también sus cuestionamientos de acuerdo a su contexto, cada uno de ellos. Entonces, la idea de los apóstoles nos conecta con la idea de esa versatilidad, de poder encontrar en nuestros distintos aspectos y facetas de la personalidad a la divinidad. Y además son aquellos agentes de comunicación. Vieron que los apóstoles son los que llevaban el mensaje, la buena nueva, ¿no? El querigma, ¿no? El anunciar, es proclamar ese evangelio, esa buena nueva. ¿La buena nueva cuál era? Nació Cristo. La buena nueva era, hay una aletheia, una verdad, un algo muy profundo, y lo podemos captar con lo más profundo de nuestra mente, la Virgen María. Y luego podemos recibirlo en otros niveles un poco más cotidianos, los apóstoles, y podemos proclamarlo a otros aspectos de nuestra propia mente. Es decir, puedo llevar mediante el apóstol, no sé, Pedro, el apóstol Santiago, el apóstol Felipe, lo que fuera, a distintos ámbitos de mi vida, cuando como, cuando duermo, cuando trabajo, cuando camino, cuando me enfado, ¿no? Por eso los apóstoles son personas, como decir, normales, que tienen emociones, y a veces emociones feas, ¿no?
Pedro es el ejemplo más claro, que es radical. Pablo, que fue el perseguidor de Cristo y luego se convirtió. Entonces muestra cómo hay aspectos propicios dentro de nosotros, aunque que pueden ser llamados. Recordemos que Cristo lo que hizo, o Jesús lo que hizo, fue ir llamando a los apóstoles, los convocó, sígueme, les dijo, ¿no? Pedro era pescador y le dice, además de ser pescador, le dijo, soy muy pecador, no te me acerques. Y Jesús lo eligió igual. Pablo perseguía a los propios cristianos y Jesús lo eligió igual. Es decir, hay un juego de imágenes ahí de que estos apóstoles son distintos aspectos de nuestra identidad cotidiana que pueden ser capaces de recibir no al nivel de la Virgen María, sino a un nivel más dubitativo y más por eso humano. Se nos antoja más cercano a nosotros, más entendible cómo reacciona un Pedro, un Pablo, un Juan, y no cómo reacciona la Virgen María, que es una apertura que dice, hágase en mí según tu palabra, ¿no? Le dice al ángel, o sea, apertura, sí, directamente. Pedro no, Pedro ¿qué le dice? No, aléjate de mí que soy pecador, como diciendo, no, yo no sirvo para esto. Y lo elige igual, es decir, entonces los apóstoles, cada vez que los pensamos, les rezamos, los celebramos en las festividades o simplemente estudiamos sus vidas. Bueno, son una manera de hacernos acordar de aquellos aspectos que se van transformando de nuestro ser, que se van cambiando, no solo por el cristianismo, sino por cualquier práctica espiritual, y que en los términos cristianos son los apóstoles, luego van a ser aquellas partes de nuestro ser que le van a contar a otras partes de nuestro ser esta ventaja, ¿no? Esta posibilidad nueva. Ese es el querigma, es el anuncio, la proclamación de aquello que ahora se descubrió que es muy valioso por parte de aspectos nuestros que quizá considerábamos que no iban a servir para esto y sin embargo sirven para pensarlo. Hasta la próxima. Y dado que la vida es un macabro juego concebido por una mente perversa, únete a nosotros la próxima vez que escuches las siguientes palabras. La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. Y dado que la vida es un macabro juego concebido por una mente perversa, únete a nosotros la próxima vez que escuches las siguientes palabras. La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir.